Conducto. Es de noche cuando una familia acampa a las orillas de un lago. Los niños duermen en sacos de dormir cerca de una fogata mientras la madre duerme dentro de un camper. En medio de la noche, la madre se despierta cuando el camper comienza a sacudirse. Luego, una fuerte luz ilumina desde fuera y tras unos segundos todo se detiene súbitamente. La mujer comienza a llamar a sus hijos, quienes también la llaman a ella. Al intentar salir del camper tiene que utilizar un guante de cocina, ya que la manija de la puerta estaba tan caliente que le quemó la mano. Al salir, la mujer se encuentra con su hijo Kevin, quien le dice que su hermana mayor Ruby desapareció. La mujer comienza a llamar a gritos a Ruby sin que nadie responda. Días después, en las oficinas del FBI, el superior de Scully que le asignó junto a Mulder le informa que Mulder solicitó que le permitan investigar un caso de desaparición de un adolescente. Él le muestra algunos detalles del caso, entre los que se encuentra un recorte de un periódico donde se dice que la adolescente fue raptada por alienígenas. A Scully le resulta extraño, ya que ese recorte periodístico es la única evidencia que presentó Mulder para que el FBI se involucre en la investigación. Entonces, el superior le entrega otro expediente X a Scully, el expediente de Samantha Mulder, la hermana mayor de Fox, quien desapareció hace 21 años. Scully está enterada de la desaparición de la hermana de Mulder, ya que él mismo se lo contó. El superior de Scully cree que los asuntos personales de Mulder lo llevan a esta clase de casos ridículos y sin sentido. Es por eso que decide negar el permiso para la investigación, pero Scully le pide que primero la deje hablar con él. Más tarde, Scully le dice gentilmente a Mulder que no hay suficientes evidencias que justifiquen una investigación del FBI sobre la desaparición del adolescente. Mulder está acostumbrado a reñir con sus superiores para que acepten sus casos, y le dice que tiene algo más que un recorte del periódico. Mulder le pregunta a Scully si no ha escuchado sobre el lago Okoboji. Mulder le muestra a Scully que desde el año 1967 se han reportado avistamientos de ovnis cerca del lago Okoboji. Él le menciona un avistamiento en particular, donde se vieron involucradas unas niñas exploradoras. Mulder le muestra los nombres de las niñas exploradoras involucradas en el caso. Scully comienza a leer y Mulder la detiene cuando menciona a Darlene Morris, quien hoy es la madre de Ruby, la adolescente desaparecida. Días después, Mulder y Scully llegan a la ciudad Sioux, lugar donde se encuentra el lago Okoboji y lugar donde desapareció Ruby. Los agentes se dirigen a la casa de Darlene Morris, quien los estaba esperando. Darlene nunca se imaginó que el FBI sería quien la ayudaría con la desaparición de su hija. Mientras Darlene prepara un café, su hijo Kevin parece muy distraído con un dibujo. Mulder ve una foto de Ruby y parece recordar a su hermana Samantha. Momentos después, Darlene le dice a los agentes que todo ha sido extraño desde la desaparición de Ruby. Incluso Kevin se ha comportado de manera extraña y ha tenido pesadillas. Scully le pregunta a Darlene por su ex esposo, del que se encuentra divorciada, pero ella le dice que su ex no tiene nada que ver con la desaparición. Darlene le dice que todo fue igual que la última vez. Mulder le pregunta si se refiere a lo que le sucedió cuando era una niña exploradora. Darlene se sorprende de que Mulder sepa sobre eso. Darlene le pregunta directamente a Mulder si ellos se la llevaron. Mulder no le responde y pregunta por Kevin, quien estaba cerca de Ruby cuando desapareció. Darlene le aclara que Kevin estaba dormido cuando sucedió todo, pero Mulder insiste en hablar con él. Solas, Darlene le comenta a Scully que durante años ha contado la historia de lo que le sucedió cuando era niña, a policías y periódicos, y siempre todos ponían la misma mirada que ahora Scully tiene, una mirada de escepticismo y apatía. Mulder encuentra a Kevin dibujando en una libreta frente a un televisor con la señal estática. Mulder pregunta por las pesadillas que ha tenido, pero Kevin no quiere hablar de eso. Entonces Mulder pide ver lo que está dibujando. Kevin le pasa la libreta y Mulder ve que el dibujo son solo unos y ceros que Kevin ha escrito. Él le dice que solo ha dibujado lo que ve en el televisor. Desde una estación de policías, Mulder envía un fax a un conocido para que intente descubrir si los dibujos de Kevin son alguna clase de código binario. Momentos después, Mulder y Scully hablan con el sheriff. Él cree que Ruby no desapareció, sino que se escapó por voluntad propia, y les comenta a los agentes que Ruby ya había hecho eso antes. Mulder, molesto y agresivo, le pregunta si entonces ignoró todo lo que Darlene cuenta acerca de la desaparición. El sheriff le aclara a Mulder que Ruby no era precisamente una niña modelo, al contrario, tenía actitudes rebeldes y de chica problemática. Según él, era cuestión de tiempo para que algo así sucediera. El sheriff no quiere perder tiempo en seguir las historias que Darlene inventa. Al salir de la estación de policías, Scully le dice a Mulder que debería dejar de pelear con las autoridades locales, quizás algún día las necesiten. Mulder le dice que les enviará un pastel a modo de disculpas. Antes de entrar al auto, Mulder encuentra una nota, diciéndoles que está cruzando la calle y que la sigan. Él le muestra la nota a Scully y juntos ven a una mujer rubia que los vigila, y luego entra a una biblioteca pública. Los agentes la siguen dentro de la biblioteca y al encontrarla, la mujer les pregunta si están buscando a Ruby. La mujer rubia se muestra misteriosa. Los agentes le preguntan si conocía a Ruby. Ella
les dice que solo un poco. La chica rubia les cuenta que Ruby era de tener muchos conocidos con los que se juntaba. Los agentes preguntan por la noche de la desaparición. La chica les dice que fue Greg Randall, el novio de Ruby. La chica les cuenta que se suponía que Ruby y Greg se verían esa noche en el lago. Ellos tenían que hablar ya que Ruby estaba embarazada de Greg. La chica les cuenta que por lo que ella sabía, Ruby y Greg se marcharían del pueblo. Los agentes preguntan por Greg. La chica les dice que solo sabe que él pasaba mucho tiempo en un bar llamado Pensilvania. Los agentes se distraen un momento y la chica rubia desaparece. Más tarde, los agentes se dirigen al bar Pensilvania, un bar de motociclistas. Mulder y Scully llegan con el cantinero y preguntan por Greg Randall. Luego de que se identifican como agentes del FBI, el cantinero les dice que no ha sabido nada de Randall en 3 semanas. Los agentes le piden que se comunique con ellos si lo vuelve a ver. Antes de retirarse, Mulder observa un tatuaje de un ovni en el brazo del hombre. Mulder se muestra escéptico y le dice que solo los locos creen en ver ovnis. El cantinero le recomienda que vaya al lago Okoboji, quizás vea algo interesante, y mientras le muestra una gran quemadura en una de sus orejas, le dice que también podría quemarse con el sol en medio de la noche. Pasada las 5 de la madrugada, en el hotel donde se están quedando, Scully se despierta mientras algunas personas merodean su habitación. Scully intenta tomar su arma, pero los hombres de traje que la acechaban entran antes y preguntan por Mulder. Momentos después, los hombres de traje hablan con Mulder. Ellos quieren saber cómo obtuvo el documento. Mulder no sabe de qué documento hablan. Entonces, los hombres de traje le muestran el dibujo que hizo Kevin de los unos y ceros. Ellos amenazan a Mulder con acusarlo ante un tribunal por obstruir la justicia. Uno de los agentes le dice que los unos y ceros del papel son en realidad una transmisión de un satélite de defensa. Lo que tiene es algo pequeño pero es secreto y por eso quieren saber de dónde lo sacó. Mulder le dice que él tampoco está seguro de dónde lo sacó. Uno de los agentes se molesta con Mulder, pero el otro le informa que ya tienen lo que necesitaban. Los agentes se retiran y Scully llega con Mulder. Mulder se molesta con Scully y le dice que no debió decirles que fue Kevin quien hizo los dibujos. Scully le dice que esos agentes eran de seguridad nacional y si Kevin representa un riesgo deben investigar cómo consiguió una señal del sistema de defensa. Mulder le dice que Kevin solo es un niño y se pregunta por qué lo llaman paranoico a él si hay personas que consideran que un niño puede ser un riesgo para la seguridad nacional. Durante la mañana, los agentes de seguridad nacional revisan la casa de Darlene Morris. Cuando Mulder y Scully llegan, ven como agentes de seguridad nacional se llevan tanto a Darlene como a Kevin. Dentro de la casa, en la habitación de Kevin, los agentes encuentran más hojas con unos y ceros. Al retirarse, el agente de seguridad nacional le agradece a Scully por la ayuda. Desde la ventana de la habitación de Kevin, Mulder logra ver algo fuera. Él se dirige hasta el camper que Darlene utilizó cuando acampaba con sus hijos y descubre que el techo está carbonizado, por lo que parece ser una fuerte quemadura. Más tarde, Mulder y Scully se dirigen a la agencia regional del FBI. Un agente les informa que terminaron de desencriptar las hojas que encontraron en la casa de Darlene, pero no había nada que se considere un riesgo para la seguridad. Scully pregunta si entonces lo que Kevin escribió fueron unos y ceros aleatoriamente. La agente les cuenta que cualquier información puede digitalizarse en series de unos y ceros. Entonces ella les muestra cosas que lograron traducir de las hojas de Kevin, un fragmento del hombre de Viturbio, una doble hélice de ADN y una melodía, entre muchas otras cosas. Mulder y Scully buscan a Darlene cuando es puesta en libertad. Darlene está muy molesta. Ella creía que estaban ahí para ayudarla a encontrar a Ruby, y en cambio terminaron haciendo que ella y su hijo terminen arrestados. Scully se disculpa, y Mulder intenta decirle que Kevin vio algo y quiere hablar con él, pero Darlene ya no los quiere cerca ni de ella ni de su hijo. Más tarde, Scully y Mulder se alejan de la ciudad Sioux. Scully le pregunta a dónde se dirigen. Mulder le dice que la clave para encontrar a Ruby es Kevin. Él cree que Kevin es una especie de conducto que recibe señales de lo que sea que se haya llevado a Ruby. Si hubo un rapto, probablemente también Kevin estuvo en contacto. Scully le dice que comprende que el caso sea especial para él, pero no hay evidencia de un rapto. Mulder le dice que es por eso que se dirigen al lago Okoboji. En las cercanías del lago, Scully menciona que el lugar donde acampaba Darlene está muy cerca del bosque, así que cualquiera pudo salir desde el bosque y llevarse a Ruby. Mulder señala que las puntas en unos árboles se encuentran quemadas, evidencia de un calor extremo. Scully le dice que pudo ser una tormenta eléctrica. Además, nada indica que sucediera la misma noche de la desaparición. Mulder acepta eso, pero toma algo de la orilla del lago, un trozo de vidrio que se solidificó con sedimentos del lago. Mulder le menciona a Scully que se requiere más de 1300 grados para solidificar la arena, y lo que sea que lo hizo fue lo que quemó los árboles y el techo del camper. Tras esto, Scully ve a un lobo salir del bosque, y cuando el lobo regresa al bosque, Mulder lo sigue. Mulder llega hasta una tumba hecha de rocas que una manada de lobos está rodeando. Él aleja a los lobos y comienza a retirar las rocas. Él quiere saber si quien se encuentra allí es Ruby. Más tarde, la policía local termina de desenterrar el cuerpo. Es un hombre. El sheriff está ahí. Él revisa la billetera que tenía el cuerpo y descubren que se trata de Greg Randall. Mulder revisa la billetera y encuentra una nota de una cita con un doctor llamado Jack Fowler.
Más tarde, en la estación de policías, Mulder y Scully comparan la nota de la billetera con la nota que la joven rubia les dejó y descubren que esa chica escribió ambas notas. El sheriff pregunta por la chica, pero ellos le dicen que no saben su nombre. El sheriff les dice que puede averiguar quién hizo la cita con el doctor ya que son conocidos. Más tarde, dos policías traen detenida a la chica rubia, cuyo nombre es Tessa. Mulder y Scully se encargan de interrogar a Tessa. Scully le dice que saben que les mintió el día que se encontraron en la biblioteca, ya que no era Ruby quien estaba embarazada, sino que era la misma Tessa quien estaba embarazada de Greg. Tessa termina dando a entender que aunque estaba embarazada de Greg, él planeaba escapar con Ruby. Mulder comienza a presionar a Tessa acusándola de emboscar a Greg y Ruby para matarlos. Tessa no niega lo de Greg, pero les dice que no vio a Ruby esa noche. Ruby nunca llegó a su cita con Greg. Mientras se retiran de la estación de policías, Scully le dice a Mulder que lo más probable es que Ruby esté muerta. Mulder no lo cree así. Scully le menciona que Tessa confesó el asesinato de Greg y ahora grupos de policías buscan en el bosque y el lago el cuerpo de Ruby. Scully le dice que ya no tiene nada que hacer ahí. Mulder aún cree que había algo más esa noche en el bosque y que Tessa dijo la verdad al decirles que Ruby no llegó a su cita con Greg. Mulder le dice a Scully que tienen que hablar con Kevin. Ella intenta detenerlo y termina diciéndole que debe dejar de considerar que este caso es el de su hermana Samantha. Mulder solo le dice que no está obligada a acompañarlo, pero él no se irá hasta encontrar a Ruby, ya sea viva o muerta. Scully termina yendo tras él. Mulder y Scully regresan a la casa de Darlene Morris. Nadie contesta cuando llaman a la puerta, así que deciden entrar. Mulder encuentra más dibujos de Kevin frente al televisor que se mantenía con la señal estática. Tras revisar la cocina, Scully decide revisar el piso superior de la casa. Luego de subir las escaleras, Scully, impresionada, llama a Mulder para que vea algo. Vistos desde lejos, los dibujos de ceros y unos que realizó Kevin forman un retrato de Ruby. Ya es de noche cuando Mulder y Scully se encuentran de camino al lago Okoboji. Mulder le comenta a Scully que cuando era niño solía entrar a su habitación con los ojos cerrados, esperando que al abrirlos su hermana estuviera allí como si nada hubiera pasado. Llegando a las orillas del lago, ellos ven el camper de Darlene. Scully observa un rastro, deciden seguirlo y terminan encontrando a Darlene. Ella parece agotada y les dice que no pudo seguir a Kevin. Scully se queda con Darlene y Mulder continúa buscando a Kevin. Mulder alcanza a ver a Kevin, quien parece dirigirse hacia unas luces que salen de entre los árboles. Mulder alcanza a Kevin y lo protege de las luces que en realidad eran motociclistas. Cuando las motos se alejan, Kevin le dice a Mulder que Ruby regresó. Mulder intenta decirle que Ruby no regresará, pero entonces ellos escuchan el grito de Scully llamando a Mulder. Cuando Mulder y Kevin llegan con Scully y Darlene, las encuentran asistiendo a Ruby. Scully le dice que está inconsciente, pero aún está con vida. Al día siguiente, Mulder y Scully se dirigen a ver a Ruby en el hospital, luego de que ella lograra recuperar la conciencia. Scully lee el informe médico y no hay nada que pueda explicar qué hizo caer en coma a Ruby. Todo se encuentra normal en ella, excepto por unos análisis en particular. Mulder menciona que esos análisis tienen los mismos resultados que se presentan en astronautas que experimentan un ambiente sin gravedad. Mulder y Scully llegan a hablar con Ruby. Al enterarse de quiénes son, ella les dice que ya sabía que vendrían. Mulder le pregunta dónde estaba. Ruby parece dudar. Kevin le dice que se lo cuente, ya que él ya lo sabe, pero Ruby les dice que se supone que no les cuente nada. Mulder pregunta quién le pidió eso. Entonces Darlene llega y pide hablar con los agentes. Mulder quiere que Ruby cuente lo que pasó y dónde estuvo, pero Darlene no está de acuerdo. Su hija ya ha pasado por mucho y además no parece recordar lo que sucedió. Mulder le dice que tarde o temprano recordará todo y tendrá que hablar, tendrá que contar la verdad. Darlene le dice que ya estuvo en el lugar de su hija y contar la verdad solo le trajo problemas y no quiere eso para su hija. Así que si alguien le pregunta, solo dirá que su hija estuvo algunos días con unos amigos motociclistas. Mulder le recuerda que Kevin también sabe lo que sucedió en realidad, pero a Darlene parece no importarle. A Mulder y Scully no les queda otra opción que retirarse. Días después, Scully revisa los archivos del caso de desaparición de Samantha Mulder. Ella escucha una sesión de hipnosis a la que Fox se sometió para recordar lo que sucedió esa noche. Durante la hipnosis, él recuerda que aquella noche su hermano lo llamaba a gritos pidiendo su ayuda, pero él no podía moverse. También recuerda que pese a todo no sentía miedo, ya que había una voz en su cabeza que le decía que no debía temer, que ella estaría bien y que un día regresaría. Y él aún quiere creer en esa voz.